y mi nombre es Alejandro Padilla y voy a estar moderando esta sesión del día de hoy. Gracias a este espacio Informa Webinars que hemos creado para ustedes, para poder transmitirles toda la información que nos trae el doctor Fernando. Informa se une con Alianza CAP para organizar este espacio con el patrocinio de Ubigo, software contable para contadores independientes y estudios contables, con toda la tecnología, la automatización que se requiere hoy en día para un software en la nube, y con INET ERP, el ERP robusto para las pequeñas y medianas empresas que necesitan tener sus procesos y toda la información disponible, tanto en modalidad cloud como en modalidad in situ. Vamos a estar cubriendo la agenda que ven en pantalla en unos 60 minutos. Comenzando por todo el tema del concepto PYME y recorriendo todo lo que tiene que ver con la tributación, para terminar en un caso práctico y luego una sesión de preguntas y respuestas. Estaremos culminando en unos 60 minutos este webinar. Saludos a todos nuevamente. Vamos a invitar al doctor Fernando que se conecte con nosotros para conversar, para hacer la introducción. Mientras tanto, se conecta, les comento que cuando iniciemos la sesión de preguntas y respuestas, para aquellas personas que son nuevas en este seminario, en la plataforma de Microsoft Teams, arriba a la derecha van a conseguir un icono azul con un signo de interrogación. Ahí van a poder hacerle clic al momento de iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Se les va a abrir una ventana del lado derecho donde aparece el botón Hago una pregunta y nos escriben su pregunta. Pueden escribir su nombre o puede ser de forma anónima, como ustedes prefieran, y ahí estaremos respondiendo todas las preguntas que lleguen en ese minuto. El doctor Fernando, como ustedes saben, es magíster en Planificación y Gestión Tributaria, postítulo en Legislación Tributaria, ingeniero comercial y relator en diversas universidades del país. Y hoy se une a este espacio para hablarnos de este tema. Fernando, ¿te encuentras por ahí? Ok, estamos entonces disponibles para comenzar. Usted me dice. Vale, no, la presentación y el audio todo tuyo, que la gente está esperando y tenemos muchos visitantes que están ávidos de conocimiento. Adelante, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Los felicito a todos ustedes, los participantes en este webinar. Espero que sea de su utilidad. Al final de esta presentación vamos a ver un ejercicio en Excel donde podremos ver la aplicación de este régimen tributario tomando un balance tributario de 8 columnas y luego vamos a ir a hacer los ajustes en renta líquida y ver su cuadratura. Entonces, como ya hemos visto algunos temas anteriores, si ustedes han ido participando, esto les será muy fácil y llegaremos pronto al ejercicio práctico. Les recuerdo de que nosotros somos NIF para PYME. Los boletines técnicos están derogados. Ustedes pueden bajar de Google el boletín técnico número 85 emitido por el Colegio de Contadores de Chile, donde señala la obligatoriedad de llevar contabilidad NIF para PYME en aquellas entidades que no tienen la obligación de presentar estado financiero público. Entonces, no olvidar eso porque es importante para lo que nosotros vamos a ver en este taller y en los siguientes presentaciones. Bien, el régimen entonces para la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto? Las características, se trata de un régimen en que las empresas están afectas a impuestos de primera categoría con tasa del 25%, y en el cual pueden optar por llevar contabilidad simplificada. Todos sabemos que transitoriamente tenemos una tasa de 10% en forma transitoria, pero la tasa es 25%. Por lo tanto, hay que aprovechar de trabajar estos 2 años, ¿no es cierto?, con tasa del 10% de impuestos para poder mejorar la presentación de los estados financieros.
¿A quién va dirigido esto? Bueno, a la mediana y pequeña empresa, y una de las características, ¿no es cierto?, es que no deben superar, ¿no es cierto?, al inicio de la actividad económica, no deben superar las 85.000 unidades de fomento. Se aplicará, ¿no es cierto?, un régimen especial para incentivar la inversión, capital de trabajo y liquidez de la pyme, denominado régimen ProPyme, según lo que se establece a continuación. Entonces, no olviden ustedes que el régimen para tenemos dos regímenes tributarios, el 14A, ¿no es cierto?, con el semi-integrado a tasa del 27%, el impuesto pagado es crédito un 65% y un 35% es, ¿no es cierto?, una restitución. Luego tenemos el 14D, pero el 14D se separa en el 14D número 3 y número 8. El número 3 es el que vamos a ver en esta oportunidad. Y el número 8, bueno, es una contabilidad simplificada que ustedes ya algo hemos conversado con anterioridad. Entonces, el concepto de pyme para este efecto de esta presentación, ¿no es cierto?, se entenderá por pyme aquella empresa que reúna las siguientes condiciones copulativas, es decir, todas juntas. Primero, que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no excede de los 85.000 UF. Segundo, que el promedio anual de los ingresos de los últimos 3 periodos no exceda de 75.000 UF. Si la empresa ejerciera actividades por menos de 3 periodos, bueno, el promedio será los periodos que están considerados. Acceso al financiamiento de la pyme. El servicio, ¿no es cierto?, de impuestos internos previa solicitud entregará en el sitial, ¿no es cierto?, del website del servicio, de acuerdo a cada contribuyente, un informe, ¿no es cierto?, de la situación tributaria de la empresa. Entonces, esa propuesta, yo siempre lo menciono, es una propuesta. Usted la toma o lo acepta, pero siempre el contribuyente es el responsable de esa decisión. No todo lo que se propone es lo que corresponde. Por lo tanto, ustedes tienen que revisar la propuesta. Entonces, se va a proponer, ¿no es cierto?, en el sitio del Servicio de Impuestos Internos un informe de la situación tributaria de la empresa, con la información que se mantenga a su disposición y sea relevante para facilitar el acceso al financiamiento de la pyme según lo determine mediante resolución. Todo esto tiene sentido, ¿no es cierto? Acuérdense de las carpetas tributarias y todo eso, cuando los bancos exigen al contribuyente actualizar su información financiera. Entonces, esto tiene que ver con esto. La pyme podrá utilizar este informe para efectos de obtener financiamiento u otros que les parezca necesarios, ¿no es cierto?, siendo de su exclusiva responsabilidad la veracidad de la información que ahí existe. La tributación de la pyme. La pyme acogida al régimen, ¿no es cierto?, de la letra A, podrá optar por declarar su renta efectiva según contabilidad simplificada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68, ¿no es cierto?, de la Ley de la Renta, en el periodo entre el 1 de enero y el 30 de abril. La pyme que no ejerza dicha opción deberá llevar contabilidad completa, en cuyo caso la determinación de sus resultados tributarios se realizará igualmente conforme a lo establecido en la letra D, mediante los ajustes que corresponda realizar. Así, en el caso de la pyme, opte por llevar contabilidad simplificada, podrá llevar contabilidad completa, sin que ello altere la determinación de sus resultados tributarios conforme a esta letra. Es importante recordar que la contabilidad completa les permite defender ante tribunales de justicia cualquier situación que le ocurra a la entidad. De ahí la importancia de, ¿no es cierto?, de llevar contabilidad completa de acuerdo al Código Tributario. Y la contabilidad completa es lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el libro de compra, el libro de ventas, si corresponde, el libro de honorarios, el libro de remuneraciones, el libro diario, el libro mayor, el inventario balance y el balance tributario de 8 columnas, más los registros empresariales.
Entonces, ustedes tienen, la única manera de probar una situación a favor de la empresa es a través de la contabilidad completa. Esto es importante señalarlo. Si usted lleva contabilidad completa, puede justificar inversiones, reinversiones. Si usted lleva contabilidad simplificada, no es difícil probar, ¿no es cierto?, una inversión. Entonces, ustedes tienen que ver eso. Es política de la empresa. Para efecto de llevar la contabilidad simplificada y determinar la tributación de la pyme, se aplicarán las siguientes reglas. Bueno, aquí estamos, ¿no es cierto? El servicio pondrá a disposición en el sitio web, nuevamente, ¿no es cierto?, señala lo que habíamos visto, la información necesaria para el reporte. Luego, lo anterior no liberará a la empresa de realizar una rectificatoria de su declaración en caso de que dicha empresa o tercero hayan entregado información inexacta o fuera del plazo al servicio. Bueno, acá pasa mucho con esto se refiere a las declaraciones juradas. Entonces, hay venta, hay compra, hay ventas que se anulan, compras que se anulan, hay notas de crédito que entran fuera de plazo. Todas esas situaciones, si están normalizadas el 31 de diciembre, la propuesta del servicio va a ser más fiel. Sin embargo, solo ustedes saben las contingencias, sobre todo en las fechas de corte. Entonces, ahí es donde tienen que hacer los ajustes pertinentes. Esto significa más trabajo, no es un tema de llegar y teclear, ¿no es cierto?, la aprobación de la propuesta. Hay que llevar un control fuera de balance y hojas de trabajo para poder tener una información más confiable. Deberá tributar anualmente con impuesto de primera categoría con la tasa establecida en el artículo 20 para este tipo de empresas. Serán procedentes todos los créditos que correspondan conforme a la norma de esta ley a las pymes sujetas a este régimen. Estará liberada de llevar, ¿no es cierto?, aplicar corrección monetaria de acuerdo al artículo 41. También la depreciación de sus activos físicos del activo inmovilizado de manera instantánea e íntegra en el ejercicio comercial en que se ha adquirido o fabricado. Recuerden que esto es para efectos de determinar la renta líquida. El balance, usted va a tener una tributación financiera. Usted no puede dañar el balance financiero registrando el 100% de la depreciación de un activo adquirido en el periodo. Eso le va a generar un problema financiero cuando el contribuyente presente su balance a las instituciones financieras. También reconocerá como gasto o egreso la existencia e insumo del negocio adquirido o fabricados en el año y no enajenado o utilizado dentro del mismo, según corresponde. Entonces, esos egresos también son a nivel de base imponible. Determinará la base imponible sumando los ingresos del giro percibido en el ejercicio y deduciendo los gastos o egresos pagados en el mismo, salvo en operaciones de la pyme con entidades relacionadas que están sujetas al régimen de tributación de la letra A. En la circular 62, recién emitida, hay varios ejemplos donde ustedes pueden encontrar la relación entre empresas para poder determinar el ingreso efectivo. Para la determinación de la base imponible se aplicarán las siguientes reglas. Normas especiales respecto de los ingresos. Entonces, recuerden que al final de esto vamos a ver un ejercicio, así que la teoría primero y nos vamos después por el ejercicio. Para determinar los ingresos provenientes del rescate o enajenación de las inversiones en capitales mobiliarios o de la enajenación de participación a que se refiere a la letra C del número 1 de la letra D, o en general en la enajenación de bienes, ¿no es cierto?, que no pueden depreciarse conforme a esta ley, se rebajará del ingreso percibido y en el mismo ejercicio en que ocurra el valor de la inversión efectivamente realizada, reajustada de acuerdo con la variación del índice de variación al IPC, ¿no es cierto? Y estaríamos entonces con el activo actualizado rebajando en la renta líquida imponible.
En ningún caso formarán parte de los ingresos para efectos de determinar la base imponible de la pyme las rentas percibidas con motivo de participación en otras empresas o entidades sujetas a la letra A del artículo, ¿no es cierto?, señalado, o al régimen del número 3 de la letra T, número 3 de este artículo. Entonces, estamos en la columna de los ingresos y tenemos que saber depurar en la renta líquida. Luego, ¿no es cierto?, con respecto a los egresos o gastos, se entenderá por gastos pagados o egresos aquellas entidades efectivamente pagadas. Efectivamente pagadas. Aquí ustedes tienen que tener cuidado. Yo le aconsejo que recomienden a su contribuyente que los desembolsos se hagan desde la cuenta corriente de la empresa. Podríamos tener una contingencia tributaria si es que se mueve con la cuenta corriente del empresario, personal, ¿no es cierto? Una cuenta corriente personal. Es difícil probar frente a los tribunales un desembolso efectivo. Prestaciones de servicio, remuneraciones, honorarios, intereses e impuestos que no sean los de esta ley. Entonces, todos estos gastos, ¿no es cierto?, deben estar debidamente pagados. Asimismo, corresponderá a un egreso o gasto en las pérdidas de ejercicios anteriores y los créditos incobrables, acuérdense de los 365 días, castigados durante el ejercicio que previamente hayan sido reconocidos en forma de vengada o por préstamos otorgados por la pyme. En el caso de adquisiciones de bienes o servicios, pagadero en cuota o a plazo, esta parte es muy importante, solo se rebajará, ¿no es cierto?, aquella cuota o parte del precio o valor efectivamente pagado durante el ejercicio correspondiente. Ahora, más adelante vamos a ver que la cuota, si tiene capital, ¿no es cierto?, el capital no se rebaja. Tratándose de la denegación o rescate de inversión en capital inmobiliario o en participaciones a que se refiere la letra C del número 1 de la letra D, o en general en bienes que no puedan depreciarse conforme a esta ley, el egreso respectivo correspondiente al valor de la inversión efectivamente realizada se deducirá en el ejercicio en que se percibe el valor de rescate o enajenación, reajustada de acuerdo al IPC. Para la deducción de los egresos o gastos, aplicará el artículo 31 con las modificaciones que ya conocemos. Acuérdense que el artículo 31 habla de aptitud, ¿no es cierto? Gastos que tengan aptitud de generar flujo futuro, ¿no es cierto? Ya sea en este o en el futuro. Entonces, es importante repasar este artículo 31, donde cambia, ¿no es cierto?, con un carácter más global, más moderno con respecto a los gastos necesarios para producir renta, que era lo que la ley señalaba, la ley anterior. Hablaban ahí de gastos necesarios para producir renta. Aquí habla de gastos que tengan aptitud de generar flujo futuro, ¿no es cierto?, ya sea en este periodo o en periodos siguientes. Luego, estará liberada de mantener y preparar los registros de rentas empresariales establecidos en las letras A, B y C en el número 2 de la letra de este artículo, salvo que perciba o genere renta exenta de impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o renta con tributación cumplida. Claro, si usted tiene una empresa A y esta empresa A tiene participaciones en B, en C y en D, estas empresas, si son del SEME integrado o son del régimen PYME, van a generar retiro o dividendo que lo va a recibir la empresa A. Entonces, ahí en este caso tiene que llevar registro empresarial, ¿no es cierto? Si son renta exenta, va a ir al REX, ¿no es cierto? Estos dineros van a ir al REC con su respectivo SAC. Si esto lo tiráramos, ¿no es cierto?, en forma lineal, fuera el RAI, el DDAN, el REX y el SAC, entonces tendríamos ingreso en el REX y tendríamos los créditos en el SAC, saldo acumulado de crédito.
Si yo soy una empresa que no tiene participación en otras empresas, por lo tanto no tengo ingresos por retiro o dividendos percibidos, claramente me libero del registro, de llevar este registro. Sin embargo, si tengo food histórico, claramente que voy a tener un RAI y que voy a tener un SAC. Por lo tanto, no puedo, ¿no es cierto?, dejar de llevar este registro, que es lo que yo recomiendo, salvo que usted fuera de registros empresariales lleve el control. ¿Por qué? Porque si usted cambia de un régimen a otro, tendría que hacer un levantamiento de información de registros empresariales, y bueno, eso es más difícil si no lo ha hecho periodo a periodo. En este último caso, podrán eximirse de esta obligación en caso de que las modificaciones de capital, retiro, distribuciones y en general las operaciones que afecten el capital propio o los créditos respectivos se realicen mediante la emisión de documentos tributarios electrónicos según determine el servicio puesto interno. Luego, si la empresa no emitiera los documentos tributarios respectivos, la PYME preparará y mantendrá los registros de rentas empresariales a que se refieren, ¿no es cierto?, las letras A, C, D del número 2 de la letra A del artículo 14. No aplicará un orden de imputación a los retiros. Acuérdense que también nosotros hemos hecho otros webinars y este es un tema importante, el orden de imputación. Si yo traigo, ¿no es cierto?, utilidades, tributación cumplida, esa tributación cumplida queda a disposición, ¿no es cierto?, antes de imputar. No olvidar eso, sobre todo ahora, que podrían ustedes, o los que vienen de régimen de renta atribuida, ¿no es cierto?, cumplir con con la tributación cumplida a nivel de impuestos finales para que el contribuyente no tenga la obligación de pagar impuestos a la renta. Partan en ese orden. No aplicará un orden de imputación a los retiros, remesas o distribuciones de utilidades si la PYME no obtiene renta exenta de los impuestos finales, ingresos no renta o renta con tributación cumplida. Nuevamente ahí, ¿no es cierto?, se lo recordamos. En los demás casos, para la aplicación de los impuestos finales, los retiros, remesas o tributaciones se liberarán conforme a lo dispuesto en el número 4 de la letra A de este artículo. ¿Cuál es el artículo? El 14. Y luego, para efecto de asignar los créditos, ¿no es cierto?, los créditos van a estar representados y actualizados en el SAC. Entonces, se van a disminuir, ¿no es cierto?, de acuerdo al monto del retiro. Y ese SAC tenemos dos columnas que la acompañan, que es una obligación de restituir y aquellas obligaciones, ¿no es cierto?, de restitución y sin restitución. Sobre todo si vienen con food, ¿no es cierto?, probablemente tienen ahí una porción sin restitución. Los créditos con obligación de restitución corresponden a aquellos que directa o indirectamente provienen de empresa acogida al régimen establecido en la letra A de este artículo 14, que en este caso sería, ¿no es cierto?, un régimen semi-integrado con tasa del impuesto de primera categoría del 27%, el impuesto pagado solo es 65% crédito para el propietario y el 35%, ¿no es cierto?, es una restitución. La asignación entonces del crédito, registro SAC, se realizará conforme a lo que ya hemos mencionado. Ahora, reglas especiales para determinar el capital propio tributario simplificado. También esto lo vimos en algunos webinars anteriores, ¿no es cierto?, donde hay un detalle de el cómo se determina. Para todos los efectos, la forma de determinación del capital propio tributario al 1 de enero de cada año de una PYME acogida al régimen ProPyme se realizará determinando la diferencia entre. Y aquí, antes de entrar a determinar el capital propio tributario, ustedes lo que tienen que hacer es crear dos columnas, ¿no es cierto?,
al lado del balance tributario de 8 columnas. Entonces, en el balance tributario de 8 columnas, ustedes agregan 2 columnas y colocan, ¿no es cierto?, activo y pasivo, ¿no es cierto?, a valor tributario. Entonces, el valor financiero es lo que dice el balance tributario de 8 columnas. La columna tributaria es lo que ustedes van a determinar. Veamos un ejemplo. Si usted tiene un balance de 8 columnas, agregamos 2 columnas, ¿no es cierto?, para definir lo financiero y lo tributario. Vamos bien. Entonces, las columnas del activo y las columnas del pasivo serían los ¿no es cierto?, datos de balance. Entonces, yo voy a trasladar los datos de balance a la columna, ¿no es cierto? La caja, si dice 1000, en el financiero voy a colocar 1000, porque son datos de balance. En el tributario voy a colocar 1000, porque son iguales. En el banco dice 10.000, en el financiero va a decir 10.000 y en el tributario va a decir 10.000, ambos son iguales. Pero si usted tiene, ¿no es cierto?, cuentas por cobrar, en el balance 10.000, ¿no es cierto?, en el financiero, en la columna financiera va a colocar 10.000. Pero en el tributario el valor va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Porque el valor tributario de una cuenta por cobrar, por ejemplo, que sean facturas, es el valor nominal de la factura. Esa es la cuenta. Y en el balance de las cuentas por cobrar, facturas, deberían estar a costo amortizado, ¿no es cierto? Un ejemplo, ¿qué significa eso? Significa que si la factura me la pagan en 180 días, bueno, si fuera una sola factura, ese valor yo tendría que llevarlo a los presentes y por supuesto que lo que dice el balance, ese monto va a ser menor que la suma total de la factura, ¿no es cierto?, señalada. Ponte tú, podría ser 11.000, pero en el balance está 10.000. El valor tributario mayor que el valor financiero. ¿Por qué? Porque en el balance financiero está a costo amortizado. Así habla la NIF. Así lo señala la NIF. Entonces, por eso yo les digo, si ustedes tienen un balance tributario, llevan y trabajan en balance tributario, bueno, todos los datos de activos y pasivos son tributarios. Ahí no hay que hacer ninguna revisión de partida por partida. Entonces, señalado eso, el valor del capital aportado formalizado mediante las disposiciones legales aplicables al tipo de empresa, más las bases imponibles del impuesto de primera categoría determinada cada año, según corresponda, más las rentas percibidas con motivo de participaciones en otras empresas. Y el valor de las disminuciones de capital, de las pérdidas, de las partidas del inciso segundo del artículo 21, gastos rechazados, ¿no es cierto?, que están pagadas, y de los retiros y distribuciones efectuadas a los propietarios en cada periodo. Luego, el capital propio tributario será informado por el servicio a la empresa para que proceda a su cumplimiento. Bueno, nuevamente esta propuesta, ¿no es cierto?, usted tiene que revisarlo con mucho cuidado. No se olviden que el capital propio tributario tiene efecto en el pago de la patente municipal. Por lo tanto, ahí tiene que hacer ajustes. Nuevamente volvemos a lo mismo a la contabilidad. Si usted lleva una contabilidad tributaria, no tiene que hacer muchos ajustes. Si lleva una contabilidad NIF, ¿no es cierto?, claramente hay en el capital propio tributario hay que hacer muchos ajustes, como por ejemplo, reponer el deterioro de valor de los activos y, ¿no es cierto?, y también disminuir, por ejemplo, la revalorización de algún activo que haya sido, ¿no es cierto?, evaluado, medido y se haya reconocido un mayor valor como activo, aumentando su patrimonio. Otras reglas, ¿no es cierto?, especiales para determinar los pagos provisionales mensuales. Nuevamente, la empresa acogida al régimen PROPYME efectuará un pago provisional conforme a las siguientes letras, ¿no es cierto? En el año, bueno, al inicio 0,25, pero todos sabemos que estas tasas se rebajaron un 25% de acuerdo a la última modificación.
la tributación de los propietarios contribuyentes de impuestos finales de la PYME. Entonces, estos quedarán afectos a los impuestos finales conforme a las reglas establecidas en la letra A del artículo 14, considerando las disposiciones de esta letra D. No se olviden que la tasa del impuesto transitoriamente aquí en esta es 10%. La tasa por ley es 25%, transitoriamente por los próximos años son 10%. Ya veremos si se mantiene el 10% o volvemos al 25%. Si ustedes han estado leyendo los medios de comunicación, ya se habla de una nueva reforma tributaria. Y bueno, y es por lo que el país hoy día está, ¿no es cierto?, viviendo. Hay grandes desembolsos y compromisos de deudas contraídas para los próximos años. Y la única forma de cumplir con las obligaciones, ¿no es cierto?, es recaudando más. Entonces, una forma de recaudar más es, entre otras, subiendo la tasa del impuesto, ya sea a nivel de primera categoría o a nivel de global complementario. Procedimiento para acogerse al régimen ProPyme. La empresa que cumpla con las condiciones establecidas en el número 1 de esta letra y que no opte por otro régimen al momento de iniciar sus actividades, quedarán acogidas por el solo Ministerio de la Ley al régimen ProPyme. Ya sabemos que el 30 de septiembre, ¿no es cierto?, se normalizó esta situación, quedando entonces, algunos hicieron ajustes, otros aceptaron la propuesta, otros hicieron cambios, ¿no es cierto?, de régimen tributario, cumpliendo con la normativa. Traslado desde el régimen de la letra A de este artículo al régimen ProPyme. Entonces, también vimos en unos webinars anteriores cómo se trasladaba, ¿no es cierto?, de un régimen especial, semi-integrado, por ejemplo, a un régimen ProPyme, de letra D número 3, por ejemplo. Entonces, y bueno, si, ahí por supuesto tiene RAE, ¿no es cierto?, o RAP. Entonces, si era RAP, era régimen atribuido y entraba al régimen ProPyme a un REX, ese RAP. Lo mismo, si tenía tributación cumplida, entraban al REX. Bueno, y si estoy en el régimen, ¿no es cierto?, semi-integrado, con tasa del 27%, y de la letra B, ¿no? Acuerden, ¿no es cierto?, entramos al régimen ProPyme, ahí tengo RAE. Entonces, el RAE entra al RAE de la ProPyme, pero ahí hay que volver a calcular el RAE, dado que no es exactamente el mismo, hay que hacer un cálculo. Lo mismo el DDAN, el REX, ¿no es cierto?, y el SAC, que tienen que ir a trasladar al nuevo registro empresarial en el régimen ProPyme, ¿no es cierto? Eso es en general. Luego, las empresas sujetas al régimen, entonces, pasan a estar sujetas al régimen ProPyme y deberán efectuar el siguiente tratamiento a las partidas que a continuación se indican, según los valores contabilizados o saldo al 31 de diciembre del año anterior. Esto tiene que ver con el balance, ¿ya? Entonces, reconocerán como gasto o egreso el primer día del ejercicio sujeto a este régimen, nuevamente, ¿no es cierto?, los activos fijos depreciables conforme a lo dispuesto en el número 5 o 5 bis del artículo 31, según su valor neto determinado conforme a esta ley. Recuerden esto porque lo vamos a necesitar para explicar el ejercicio. Se reconocerán como gasto o egreso del primer día del ejercicio sujeto a este régimen la existencia e insumos que formen parte del activo realizable. También considerarán como un gasto o egreso del primer día del ejercicio sujeto a este régimen las pérdidas tributarias determinadas conforme a lo dispuesto en la ley de la renta. No deberán reconocer nuevamente al momento de su percepción o pago, según corresponda, los ingresos devengados,
y los gastos adeudados hasta el término del ejercicio inmediatamente anterior al del ingreso al presente régimen, sin perjuicio de la obligación de mantenerlos registrados y controlados. Nuevamente volvemos a los registros, se registrarán como saldo inicial del registro RAI el saldo del registro RAI que mantenga el 31 de diciembre del año anterior al del ingreso al régimen. Cuidado con esta letra E, porque no son exactamente iguales. Hay que hacer primero un cálculo. Pero es verdad, este va para acá, más un ajuste que hay que hacer. Registrarán como saldo inicial del registro REC, ahí sí estamos correctos, el saldo del registro REC del registro anterior. Y reconocerán como saldo inicial en el registro SAC, ¿no es cierto?, el saldo acumulado de crédito al 31 de diciembre del 2019. Entonces, si ustedes revisan las presentaciones anteriores, van a encontrar estos gráficos en cómo se van trasladando. Y en esta parte, de RAI a RAI, hay que hacer un pequeño ajuste. No exactamente igual. Lo dispuesto en la letra E y F de este número aplicará solo en caso de que las empresas que ingresan al registro ProPyme tenga a esa fecha renta exenta de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida. Nuevamente, el servicio va a entregar a través de circulares o resolución la forma en que cómo se van a trasladar. Pero ya tenemos circulares, ¿ya? Entonces, ojo con eso, vayan mirando lo que necesiten saber y las circulares están bastante claras y la resolución también. Ahí hay inclusive ejercicio desarrollado. Las pymes que ingresen al régimen informarán al servicio, ¿no es cierto?, entre el 1 de enero al 30 de abril. Como ven, esto se repite de alguna manera en cada oportunidad de informar. Retiro o exclusión del registro ProPyme. Bueno, uno puede entrar y mantenerse si estamos a nivel de los ingresos que ya señalamos, 75.000 UF. Si me paso de los 75.000 y estoy menos de los 85.000, la ley me obliga, me propone, ¿no es cierto?, quedarme en el mismo registro ProPyme, pero eso debe ser por única vez. Si eso se repite, ¿no es cierto?, bueno, pasarían al régimen siguiente, que sería el artículo 14, letra A, con tasa del 27%, y luego con crédito solo el 65% para los impuestos finales y con restitución del 35%. Bueno, ya ustedes deben estar pensando en una planificación, ¿no es cierto?, para controlar que los ingresos no lo lleven a un régimen no deseado, que sería el 14A, letra A, con tasa de impuesto de primera categoría 27%, ¿no es cierto? Ahí se supone que hay que comparar con tasa del 25% en el régimen ProPyme. Entonces, es importante la planificación tributaria y opciones para eso. Entonces, en este caso, las empresas quedarán sujetas a las normas de la letra A de este artículo. Con motivo del cambio de régimen, los ingresos devengados y los gastos adeudados que no hayan sido computados en virtud de las disposiciones de esta letra D deberán ser reconocidos y deducidos respectivamente por la empresa al momento de su incorporación al régimen de la letra A de este artículo. No se olviden que esto es para efectos tributarios cuando tengan que determinar la base imponible. Adicionalmente, cuando la empresa decida o deba abandonar el régimen ProPyme y corresponde aplicar al régimen de la letra A de este artículo, se estará en las siguientes reglas. Capital propio tributario, tengo que determinarlo. Se considerará el valor resultante de lo dispuesto en el capital propio tributario determinado conforme a la letra J, ¿no es cierto?, del número 3 de este artículo, un régimen ProPyme. Ese sería artículo 14, letra D, número 3, letra J. Valoración del inventario inicial de activos y pasivos.
se deberá preparar un inventario inicial aplicando las siguientes reglas. Bueno, aquí, tal como nosotros, para efectos de determinar, ¿no es cierto?, la base imponible, tenemos que empezar entonces al revés, hacer un levantamiento de activo y pasivo. Maquinaria, vehículo, equipo y enseres serán valorizados en un peso los que no quedarán sometidos a las normas del artículo 41. Ustedes saben, si el activo está a un peso, de acuerdo al artículo 41 no se corrige. Y deberán permanecer en los registros contables hasta la eliminación total del bien motivado por la venta, castigo, retiro u otra causa. Sin perjuicio de lo anterior, podrá reconocer el valor neto de la adquisición reajustado de acuerdo al número 2 del artículo 41, menos una amortización lineal por el plazo transcurrido entre su adquisición y la fecha de cambio de régimen. Aquí la ley 21.210 habla de amortización lineal, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que cuando estamos depreciando un activo tangible, se deprecia. Y cuando estamos amortizando, ¿no es cierto?, un intangible, un activo intangible, entonces usamos la palabra amortización. Entonces los activos tangibles se deprecian, los activos intangibles se amortizan. Ese es el lenguaje. La materia prima y productos en diferentes estados. Nuevamente serán valorizados en un peso los que no quedarán sometidos a las normas del artículo 41 número 3 y deberán permanecer en los registros contables hasta la eliminación del bien motivado por la venta, el castigo, retiro u otra causa. Luego, sin perjuicio de lo anterior, podrán reconocer el valor de la adquisición o de traspaso de costo o de venta menos el margen de comercialización del respectivo contribuyente, según proceda. Bueno, lo mismo se trata con los bienes raíces, con los activos intangibles, ¿no es cierto?, los bienes no depreciables, otros bienes. Entonces, la valoración de los activos también, ¿no es cierto?, que corresponde se realice en un peso según el valor de adquisición reajustado. Como ven, esto vuelve a ocurrir. Entonces, todos estos valores, ¿no es cierto?, los activos y pasivos son a valor tributario. Insisto que en el balance un activo podría estar perfectamente como elemento, pero no es tributario, dado que, por ejemplo, no tenemos la propiedad. En tributaria, en activo y pasivo deben ser de propiedad de la empresa. Vamos a ir, ¿no es cierto?, al registro, vamos a ir al ejercicio, ¿no es cierto? Finalmente, tenemos régimen opcional de transparencia tributaria. Este es el régimen, artículo 14, letra D, número 8, donde su contabilidad es simplificada. ¿Vale? Bien. Entonces, yo me voy a salir de aquí. Voy a compartir pantalla con ustedes mi balance, mi Excel. Ya. Espero que me confirme, Alejandro, si está bien la presentación. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ustedes ven aquí, estimados participantes, tenemos un balance tributario de 8 columnas, ¿no es cierto? Partiendo de la liquidez, mayor liquidez a la menor liquidez, ¿no es cierto? Y de la mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Pero como es un balance tributario, comenzamos de esta manera, con el debe y el haber, deudor, acreedor, activo, pasivo. Entonces, estas dos columnas son los que, si este es un balance tributario, bueno, esos serán los saldos. Si es un balance financiero, todos estos valores, yo digo acá, colocar, ¿no es cierto?, datos de financiero y tributario, ¿no es cierto? Yo coloco aquí financiero, dos columnas, financiero, ¿no es cierto?, y tributario. Entonces, por supuesto que la caja, ¿no es cierto?,
va a ser igual a la caja. Eso va a ser financiero y en lo tributario van a ser iguales. ¿Por qué? Porque ambos son conceptos que son idénticos en lo financiero y en lo tributario. Pero en las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? En la contabilidad, ¿no es cierto? Financiera, las cuentas por cobrar deben ser presentadas a costo amortizado. Pero probablemente si yo sumo el monto total de la factura, pueden ser 12 millones perfectamente, perdón. Pueden ser 12 millones perfectamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir buscando, ¿no es cierto? La mejor manera después de determinar la forma de, ¿no es cierto?, identificar lo tributario de lo financiero. Entonces, de lo tributario a lo financiero. Entonces, aquí tenemos una diferencia. Entonces, la renta líquida, ustedes lo financiero lo dan de baja y lo tributario lo agregan. Pero podrían calcular perfectamente también la diferencia entre uno y otro. Entonces, entre ese menos este otro. Y eso ajustar en renta líquida. Bueno, pero ese es otro tema, otro curso. Entonces, ¿qué tengo aquí? Activos y pasivos. Después tengo ingresos, pérdida y gasto. ¿Vale? Bien. Entonces, me voy acá. ¿Y qué tengo aquí en el ejercicio? Para poder determinar mi base imponible, de acuerdo a lo que leímos anteriormente, yo parto con resultados según balance y voy a deducir, los ingresos no percibidos según la cuenta, ¿no es cierto?, por cobrar. Lo elimino. ¿Ya? Castigo de cliente del año 2018. Lo voy a eliminar en mi base imponible. En los activos fijos, también. Valores netos, obvio. Los gastos no pagados, ¿no es cierto? Gastos no pagados. ¿Por qué? Porque son gastos efectivos la ley. La venta del bien raíz, ¿no es cierto? También lo doy de baja. El costo del bien raíz, también lo voy a agregar. Porque el costo es, ¿no es cierto? No es un desembolso. El impuesto de primera categoría, lo agrego. La corrección monetaria lo agrego. La corrección monetaria ¿no es cierto?, del capital propio, lo agrego. La corrección monetaria de activo, como aumenta mi balance, aquí yo lo voy a disminuir. Los intereses ganados, también lo voy a disminuir. Y la depreciación del periodo, también lo voy a agregar. Total, ¿no es cierto? Todo eso me va a sumar, vale 17,035, que sería este valor. Entonces, aquí estoy aplicando, ¿no es cierto?, exactamente lo que dice la ley de la renta para determinar mi base imponible de primera categoría. En el fondo tengo una pérdida tributaria, el pago de impuesto es cero. Luego, ¿no es cierto?, hago mi cuadratura correspondiente. No se olviden que tengo que siempre en contabilidad y en los temas de impositivo, tengo que buscar una cuadratura que me dé confianza para mi declaración de impuesto a la renta. Entonces parto con mis ingresos. Los 292, ¿no es cierto?, que tenemos acá, 292. Después, ¿no es cierto?, la corrección monetaria, que lo tengo acá, ¿no es cierto?, la corrección monetaria. Después, los intereses ganados los tengo acá, los 500 ahí. Después tengo la venta del bien raíz, ¿no es cierto?, que sería los 73, están ahí. Después, los 11, que son, ¿no es cierto?, no percibidos, ¿no es cierto?, están acá arriba. Los 11 millones, ingresos no percibidos, que serían acá, ¿no es cierto?, que viene de la cuenta por cobrar. ¿Ya?
Aquí, ahí está, cliente. Luego tenemos, ¿no es cierto?, total, ¿no es cierto?, aquí yo sumo, total me da los 204 millones, total ingresos depurados. Y después me voy a los gastos. En los gastos lo mismo, ¿no es cierto?, tengo 221 millones acá. Parto con el total de los gastos, aquí, ¿no es cierto?, aquí los 192, y voy depurando de acuerdo a la ley de la renta, a la nueva ley de la renta, la 21.210. Entonces voy depurando y al final, entre la suma y la resta de los ingresos efectivos menos los gastos efectivos, me da, ¿no es cierto?, una pérdida tributaria de 17 millones. Y ahí entonces me cuadro y hago mi declaración, ¿no es cierto?, de impuesto a la renta en el formulario 22, como corresponde. Bueno, señores, espero que haber compartido con ustedes esta presentación y ahora entramos a una fase de preguntas y respuestas. Fernando. ¿Todo bien? Sí, vamos a abrir el canal de preguntas y respuestas y vamos a poner aquí el recordatorio de cómo realizar la pregunta. Arriba a mano izquierda van a conseguir el icono con el signo de interrogación, una cajita azul, donde van a poder formular sus preguntas y se les va a habilitar la caja de haga una pregunta. Ahí nos puedes confirmar, Sharon, si ya está abierto el canal de preguntas y respuestas. Sí, ya está abierto. Perfecto, entonces es solo cuestión de esperar, Fernando, que lleguen las preguntas de los participantes. Buenísima la información. Seguro que hay algunas dudas por ahí que la gente quiere consultar. Aprovechamos mientras la gente envía sus preguntas, recordarles que tenemos varias promociones, tanto en Uwigo como en Inet. En Uwigo van a poder referir a un amigo contador. Si tienen un amigo contador que necesite un software contable, visiten la página uwigo.com, contador referidos, y si su amigo contrata, se pueden ganar una gift card de 150,000 pesos, que vienen muy bien en esta época. Lo mismo para aquellos que conozcan contadores que trabajan dentro de una empresa y requieran contratar un ERP. Si les refieren a Inet y ellos contratan ese software, tendrán una gift card, en este caso de 250,000 pesos. Ahí están las direcciones, inet.informa.cl, referidos-inet. Y en el caso de los manuales de consulta IFRS, que son producto del trabajo de doctor Fernando Torres, pueden visitar la página y hay un descuento de 25% en todos los libros que están ahí publicados, temas obviamente enfocados en IFRS, todos estos temas que hemos venido conversando en las últimas sesiones. Y listo, tenemos preguntas por ahí para comenzar. No, todavía. Quedó todo muy claro entonces, Fernando. Al parecer, eso me gusta mucho porque significa que los participantes están muy bien informados, así que vamos a subir un poco el grado de complejidad en las futuras presentaciones. Ahí hay dos preguntas. Dice, ¿cuáles son las cuentas del balance 2018 de una empresa que viene del 14B al pasar a un 14? Bueno, cada empresa tiene su propia estructura en el balance tributario de 8 columnas. Entonces, si viene de un semi-integrado, ¿no es cierto?, con tasa del 27%, al pasar a un balance es el mismo, exactamente el mismo balance. Ya son las mismas cuentas. No te olvides que el balance tributario de 8 columnas no cambia, es exactamente igual para efectos de contabilidad. Lo que cambia es cómo yo debo determinar la renta líquida
si yo me traslado al 14D número 3. Y es el ejercicio que acabamos de ver. Del balance tomo datos y hago ajuste en renta líquida, pero mi balance no cambia. Si yo me cambio de régimen, el balance es exactamente el mismo con las mismas partidas. La pérdida que se rebaja es la del balance o la indicada en la renta. La pérdida que se rebaja es la del balance o la indicada en la renta. No sabría cuál es la indicada en la renta. Es la de balance. Si tú tienes una pérdida, ¿no es cierto?, de balance, esa es la pérdida que tú rebajas en la renta líquida. Luego dice, la aplicación de la depreciación instantánea es solo opcional. Es un beneficio tributario. Obviamente, si usted lo toma, le va a generar un ahorro importante en el periodo 1. Yo le recomiendo optar el beneficio tributario en el periodo 1. Siempre el dinero vale más ahora que en el futuro. Entonces, si tiene activos que depreciar o en forma instantánea, hágalo ahora. Eso le va a significar a nivel de base imponible una optimización de la carga tributaria. A nivel de balance, usted va a llevar la depreciación financiera. Ejemplo, si tiene una máquina de 10 millones que compró ahora, en la base imponible usted va a rebajar los 10 millones, 100%. Pero a efectos de balance usted va a depreciar la máquina, no sé, pues en 5 años puede ser, 10 años, por lo tanto va a tener un valor de adquisición y una depreciación acumulada, un valor libro superior. Pero eso no se debe olvidar que al año siguiente su base es un peso a efectos tributarios. Entonces, no olvidar eso, son dos mundos separados. Luego dice la aplicación en el régimen PROPYME transparente, como es el tratamiento de un aporte CORFO. ¿Cómo es el tratamiento de un aporte CORFO? Considerando que la normativa señala que todo ingreso es ingreso sin importar su procedencia. Efectivamente, pero usted no va a pagar impuesto por eso. Así que lo elimina para efecto de la determinación de la base imponible. Luego, ¿la presentación y el ejercicio será enviado? Sí, será enviado. ¿Qué pasa con la renta líquida reinvertida que deduce el año anterior? Que deduje en el año anterior. Estaba en el régimen semi-integrado y ahora en el 14D. Bueno, no te olvides que si es una renta líquida reinvertida, supongo que se refiere al beneficio tributario de la rebaja del 50% de la base imponible con un tope de 4.000 UF, que ahora son 5.000 UF, con tope de... Bueno, eso es un aumento patrimonial que no se registra y que forma parte de un mayor activo y un mayor patrimonio. Por lo tanto, eso está implícitamente en los activos o disminución de pasivos. Ahí no hay nada que hacer. Luego, ¿cómo puedo acceder a otras presentaciones? Bueno, ahí se tiene que dirigir a don Alejandro Padilla o a Sharon para ver cuáles son los requisitos para acceder a presentaciones anteriores. Luego dice, si yo no elegí régimen el 30 de septiembre o elegí mal, ¿me puedo cambiar ahora o debo esperar y hacerlo entre...? Buena pregunta. Bueno, espero que yo le recomiendo, para esto no hay resolución aún, pero usted tribute como si hubiera usted optado al régimen deseado y ver qué le sucede ahí. Va a salir observado, probablemente tenga un giro de una UTM, ¿no es cierto?, que sería el costo de no haber tomado la opción en el tiempo ofrecido. Y con eso estaría respondiendo todas las preguntas. Excelente, entonces llegamos justo a tiempo al final. Recordarle a nuestra audiencia que cada 15 días, cada 2 semanas estamos haciendo un webinar. El próximo miércoles 4 de noviembre a esta misma hora, a las 17 horas,
Estaremos abordando el tema NIC 2, existencias, los aspectos tributarios, nuevamente con el doctor Fernando. Quedan ya cordialmente invitados. Les estaremos enviando la invitación formal posterior a enviarles el material y el video de este webinar del día de hoy. No queda más nada que darle las gracias a todos los asistentes y a los que nos están viendo de forma diferida cuando este video ya esté disponible para el público. Y gracias, don Fernando, nuevamente por un nuevo webinar en este ámbito de todo lo que tiene que ver con IFRS y NIF y toda la parte tributaria. Bueno, muchas gracias a Informat, que me da la oportunidad de llegar a participantes, ¿no es cierto?, a través de estos webinars en temas tributarios y en temas de IFRS, siempre con el ánimo de aprender y entregar conocimiento a todos aquellos que están interesados en mejorar sus competencias profesionales. Excelente. Bueno, muchas gracias, Fernando. Estamos en contacto y nos vemos prontamente. Gracias a todos por asistir el día de hoy. Nos vemos el próximo en 2 miércoles. Hasta luego.